Dios bendiga a todo ese pueblo tan especial, maravilloso. Qué inmenso privilegio estar una vez más en esta edición de Facebook Live de La Puerta Estrecha. Estoy encantada y bendecida de que cada domingo en la tarde podamos tener la oportunidad de difundir la palabra del Señor en este tiempo donde hay tanta necesidad de que cada corazón que esté completamente abierto para recibir la respuesta de parte de nuestro Dios, pues este es el manjar que ofertamos, porque el último día de la semana es domingo y la gente está en su casita, otro escuchando música, comunicándose con los amigos en las redes sociales, y qué mejor alternativa de que esta plataforma sirva para difundir la palabra de restauración y vida, esperanza. Y nos llenamos del Señor para que usted pueda recibir esa respuesta de parte del Padre Celestial, y yo sé que será de mucho provecho. Para mí es una bendición, Santa María Peña. En esta tarde pues le voy a presentar a nuestra queridísima Madre, la Vidania Batista, como siempre hermosa para el Señor. Siempre busca la manera de que el público pueda sentirse bien y proyectar la mejor imagen, porque lo que llevamos por dentro se ve por fuera, ¿no? Así es, sí Señor, lo ha dicho. Lo que tenemos por dentro lo reflejamos por fuera. Así es. Bien, Santa María, buenas tardes. Ya casi está llegando la noche, porque sí. como el tiempo ha cambiado. Sí, pero falta todavía, gloria al Señor. Como ya estamos en octubre, pues las horas como que han cambiado, ¿no? Sí, sí. Ocurre más tarde. Exacto. Bien, agradezco al Señor una vez más porque nos permite estar acá, porque imagínate, Dios es que pone el querer como el hacer. Así es. Y somos los instrumentos del Señor para seguir difundiendo esa palabra. Es un honor, es un privilegio estar aquí frente a cada uno de esos televidentes que nos están viendo y los que nos están escuchando por la radio. Así es que le damos un grato placer para nosotros y para cada uno de ustedes, para que reciban esa palabra que Dios pone en nuestros labios, para ser glorificado el Hijo de Dios en el nombre de Jesús. Así es que reciban esa palabra. Gloria al Señor. No es. Y qué mejor palabra de llevar este mensaje del Señor a través de Facebook Live, que llevaríamos como título: Sálvame a la barca. Amén. Sálvame a la barca. Gloria al Señor. Gloria al Señor, Aleluya. porque es basado en el libro de Mateo 14, versículo 22 hasta el 31. Así que los que están conectados pueden buscar en Google y escribir Mateo 14 del 22 al 31, y a los que tienen su Biblia pues búsquenla ahí, y vamos a leer juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: al llegar la noche estaba allí él solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡es un fantasma! Pero Jesús le habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le dijo: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Jesús le dijo: pues ven. Entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo, y como comenzaba a hundirse, gritó: ¡sálvame, Señor! Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¡qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? También hay un himno así muy bonito: sálvame, maestro, sálvame que perezco, sálvame, maestro, sálvame que perezco, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Señores, es una referencia bíblica bastante hermosa, porque pasó una circunstancia donde los discípulos pasaban todo un día con el Señor, llevando el Evangelio a todos los lugares, porque ese era el mandato del Padre hacia Jesús: predicar la palabra y cumplir el mensaje de que aquellos que acudan al Evangelio pues tengan la oportunidad de encontrar
la salvación y el perdón de nuestro Padre Celestial. Y entonces, cuando se terminó la jornada, Jesús, intencionalmente, porque Jesús nada hace porque sí, vayan hacia adelante, que yo me quedo con la multitud predicando la palabra, y cuando yo termine, pues yo les alcanzo. Los discípulos se fueron y estaba ya altas horas de la madrugada, y Jesús fue a alcanzarlo, pero fue a alcanzarlo no tomando otra barca, no, él fue a alcanzarlo caminando sobre las aguas. Es decir, Jesús tenía segunda intención de mostrar un milagro a los discípulos para que entiendan y comprendan que Él es el Hijo de Dios. Amén. Y al ver una persona caminando sobre las aguas, todo ser humano se sorprenden cuando ven algún tipo de deidad en horas de la madrugada con alguna característica o algún movimiento extraño que no sea propio del humano, pues naturalmente se sorprende, pues este es un fantasma. Sí, claro, pero claro. Jesús inmediatamente dijo, no se espanten, soy yo. No tengan Y miedo. Jesús, como era, como Pedro, como era el más curioso, el más inquieto de los 12 discípulos, dijo, pero si es Señor, si eres tú, pues entonces hazme llegar hacia ti. Sí. Y Jesús sin ningún problema dijo, pues ven, entonces no hay problema. Amén. Y él descendió de la barca y comenzó a caminar hacia Jesús. Natural, humanamente, Claro. cuando empezó a ver el viento, las Ese viento olas, contrario. ese viento contrario, parece que él no sabía nadar, Sí. no sabía nadar, y ¿no? empezó a hundirse. Sí, lógico, porque imagínate, Santa María, cuando tú vas caminando Ujú. humanamente y que ese viento sopla, ese viento contrario que te remueve, es lógico que tú sientas miedo. Pero yo creo que no podemos o no debemos sentir miedo cuando es el Maestro, cuando es Jesús, es esa persona que nos dice, si tú quieres llegar a mí, ven. Exacto. Pues vaya con toda confianza. Digo, Exacto. creo yo así. Exacto, Lo pero creo yo. recuerda que Pedro también fue humano como nosotros. Es lo que te digo, es decir, que al no saber nadar y al no tener habilidad sobre las aguas y empezó a hundirse, pues pidió ayuda del Señor. Sí. Señor, me estoy hundiendo a pesar de que me dijiste de que vengas, pero Jesús permitió que las olas empezaran a golpear y los vientos a soplar para ver la reacción de Pedro en ese momento, y empezó a descender, a hundirse. Y él le pidió ayuda a Jesús, y Jesús obviamente le extendió la mano, lo sacó del agua y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando todo el tiempo, en esta época tan difícil que está viviendo el mundo, que la gente hoy en día se siente desesperada, desesperanzada sobre una situación que esté pasando en cualquier índole, Dios quiere mostrar su fuerza, su poder, pero solamente está en nosotros y en los discípulos en ese momento de ver ese poder que tiene el Señor hacia nosotros. Y ahora bien, ahora está en mí y en ti si puedes descifrar el poder que tiene el Señor que estaba caminando sobre las aguas. Caminar sobre las aguas, no solamente las aguas físicas, es decir, Jesús está por encima de toda dificultad. Él camina sobre tu problema, sobre la circunstancia difícil que tú entiendes y ves que es imposible de salir esa situación, y humanamente te sientes abrumado, y Dios lo comprende, lo entiende. Pero Él caminar sobre las aguas es una muestra eficaz de que Él está por encima de lo sobrenatural. Nadie puede caminar sobre las aguas sino el Señor, que tiene el poder, tiene la magia especial y todo lo que necesita el ser humano para que entienda del gran poder sobrenatural que tiene el Señor. Sí, claro. Ahora, si tú ves que Jesús camina sobre las aguas, pues aplícalo para la situación que estás pasando, por esta dificultad, sin importar el tamaño y sin importar qué tan imposible se vea. Jesús tiene la capacidad de caminar sobre las aguas. Si tú has logrado ver al Señor como Pedro lo vio e invitó, o sea, quiso que
Jesús le invitara a caminar hacia donde Él. O sea, Dios te dice, pues ven, si tú Amén. quieres caminar hacia mí, pues ven, la invitación está abierta. Amén. Está en ti descender de la barca de donde tú estás e ir hasta donde está el Señor. Porque Él pudo llegar hasta la barca, pero Él está ahí presto. No es que Dios está lejos. Dios está ahí, esperando que tú desciendas de la barca, que tú dejes ese miedo que te abruma y tú empieces a caminar sobre las aguas del problema que está atormentando tu vida. Esa falta de paz que te está quitando la comunión con el Señor, que no te deja ver el poder sobrenatural que tiene Jesús de caminar sobre tus problemas. Aprende y entiende y atrévete como Pedro a olvidarte de las tempestades que hay alrededor y camina hacia Jesús. Camina hacia donde Él, porque Él no va a permitir que tú te hundas en el problema, que tú te ahogues en las dificultades, porque Dios ama a cada uno de nosotros y siempre está disponible para extender su mano y sacarte de ese hundimiento por la cual estás pasando. Amén. Pero solamente tienes que atreverte como se atrevió Pedro a descender de la barca. Amén, sí. Entonces Jesús quiso mostrarle a Pedro que Él es la plataforma, la plataforma en el cual tú vas a caminar. Esas olas, esas olas del mar contraria, son las olas que están agrumelando cada ser humano, atormentándoles las mentes, confundiéndolos. Entonces Jesús lo que quiere es que nosotros entendamos que Él es la fuente, que Él es el mar en el cual nosotros vamos a pasar la barca, a pasar al otro lado. Entonces, no tengamos miedo. A pesar de que Pedro dudó, comenzó la duda a aglomerarlo, la duda a tener esa falta de Perdió su paz y su comunión. Exactamente, comenzó a hundirse. Santa María, ¿cuántos hogares, cuántos seres humanos en esta hora no están aglomerados? Exactamente. Se están hundiendo. Por esa falta de fe, esa falta de paz, que ellos quieren hacerlo todo, que ellos quieren, no, porque yo puedo hacer esto, no, nosotros no tenemos la fuerza para resolver cualquier situación de problema que tengamos, si no aclamamos a Jesús, como lo clamó Pedro. Pedro, en el momento que se estaba hundiendo, él le dijo: sálvame, maestro, que perezco. O sea, se estaba hundiendo. Él clamó en ese momento a Pedro. Por lo tanto, el Señor está pidiendo que clamemos a Él, que Él es la única solución en la cual puede resolver cualquier problema, porque no hay problema más grande que Dios no pueda resolverlo, porque que Él está encima sobre cualquier problema, de la magnitud que usted quiera poner, porque a veces nosotros es que ponemos los problemas grandes, tú no sabes una cosa. Exactamente. Sí. Así es. Entonces, cuando Pedro descendió de la barca para dirigirse a Jesús, al principio él caminaba sobre las aguas. Claro. Es decir, hay muchas personas que al principio comienzan muy bien, pero cuando están a la mitad del camino se devuelven y empiezan a hundirse. O sea, se hunden. Empiezan a hundirse y a descender, porque no hay enemigo más grande que el ser humano, que el miedo y la duda. El miedo y la duda. Y cuántas personas que están llenas de miedo y de dudas, que no le permite avanzar hacia el Señor, no le permiten tener esa comunicación directa con el Señor, que reciben el mensaje del Evangelio con agrado, que reciben el Evangelio, lo apoyan, lo comparten y son humildes al Señor, pero a la hora de caminar y continuar este sendero hacia donde Jesús le ha mostrado que haga, a mitad del camino se empiezan a hundir. Hay muchas personas que han dejado cosas hacia atrás. ¿Por qué? Porque entienden que no pueden continuar con ese camino. ¿Por qué? Porque empiezan a hundirse cuando no ven las posibilidades
de lo que ellos están esperando, las posibilidades se ven remotas y empiezan a retroceder, a marchar hacia atrás y dejan las cosas ahí estancadas. Y pasa el tiempo y llevan con eso una frustración. Llevan una frustración tan grande que todo lo que hacen en su vida, los demás pueden ver que esta persona necesita ayuda, esta persona necesita una orientación de la palabra, como hoy en día muchos se han hundido porque se encuentran en una situación de confusión. Hoy en día hemos visto a través de los medios de comunicación cómo personas han tomado la triste decisión de suicidarse, de quitarse la vida por una u otra forma. ¿Por qué? Porque descendieron de la barca, caminaron la mitad y empezaron a hundirse porque la duda lo abrumó. Sí, lo abrumó el problema, lo abrumó la circunstancia por la cual estaban viviendo. Entonces, ¿qué le faltaba a esas personas? Llamar a Jesús en su auxilio. Porque si tú te estás hundiendo, haz como Pedro, que Pedro tuvo la sabiduría: sálvame, maestro, sálvame de esta situación. Porque humanamente hay cosas que pasan en nuestras vidas que Dios permite intencionalmente para que tú le busques, para que tú tengas una intimidad con Dios y Él hacer en tu vida el plan que Él ha trazado para contigo. Pero no, tú empiezas a tener a caminar solo, sí. Empiezas a hundirte cuando empiezas a ver los vientos que están soplando, que no son a tu favor, las tormentas, la madrugada y todo eso. Es lamentable que también la gente en un momento de confusión tienen años escuchando el mismo evangelio, la misma palabra del Señor, y tampoco se quedan ahí como los demás discípulos. Sí, se quedaron ahí en la barca, simplemente viendo el espectáculo, viendo el espectáculo de milagro, pero ninguno de ellos se bajaron de la barca. ¿Cuántos millones de personas alrededor del mundo se quedan en la barca a mirar lo que el Señor hace por otro? Y eso no quiere decir que Dios tenga preselección o tengas a alguien favorito, no. Dios nos ama a todos igual, y lo que Él hizo por Pedro o por todos los hermanos de la vida anterior lo puede hacer por usted, porque Él no tiene acepción de persona, no como en esta sociedad que estamos viviendo, que porque tú tengas un apellido, una influencia o tengas notoriedad en alguna profesión, ya eres una persona que hay que escuchar y que hay que ponerlo en un pedestal o en una élite especial. Para Dios no existe eso. Para Él todos somos iguales y es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los milagros y las manifestaciones de poder que Él hizo ayer, lo hace hoy y siempre, porque la mente de Dios no es humana. Y es por eso que lo que Dios hizo en la vida de tantos hombres y mujeres en el ayer lo puede hacer por ti. Pero en ti está la decisión de bajar de la barca. Porque si Pedro tuvo la osadía de decirle: Señor, si eres tú, hazme llegar a ti. Él le hizo la invitación: ven. Jesús no le dijo: no, Pedro, quédate ahí que yo voy hacia allá. Yo voy hacia allá porque te puedes hundir. No, pero ven. O sea, Él no va a ir a la barca, Él te está llamando: pues ven. Si tú quieres saber si soy yo que tengo el poder, pues entonces ven. Atrévete a venir y camina, que en el trayecto de la vida nada malo va a pasar contigo, y lo que Él permita que pase, hay un propósito en específico. ¿Y cuál la mayoría es? Fortalecer tu fe en el Señor. Fortalecer tu fe, mi querido amigo y mi querido hermano que me está viendo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es lo que abre todas las puertas, es lo que permite conquistar el corazón de Dios. La fe, la certeza con lo que tú cuentas y lo que Dios puede hacer en tu vida. Porque cuando tú tienes confianza en alguien, tú te ganas como la empatía. Claro. Qué bonito cuando tú confías en alguien, que tú le encomiendes un trabajo a un compañero, a un colega, a una persona cercana. Mira, yo te voy a entregar esto, confío de que tú me vas a resolver. Cuando alguien confía en ti, eso te llena de satisfacción.
¿Por qué? Porque tú inspiras en esa persona confianza. Amén, amén. Tú inspiras confianza. Y cuando tú confías en alguien, tú lo que entregas, tú te desentiendes. Te despoja. Te despoja. Exacto. ¿Por qué? Porque tú has confiado en alguien. Sí. Y cuando tú has confiado en alguien, tú tienes el dominio de que esa persona va a ayudar a resolverte. Entonces, ¿cómo se sentirá Dios cuando tú depositas su confianza en Él? Amén. Cuando tú depositas la confianza en el Señor, en el problema que te está abrumando, ¿qué hace Dios? Se manifiesta en tu casa, se manifiesta en tu vida. ¿Por qué? Porque tú has entregado una carga pesada para que Él la controle y tome el dominio de esa situación. Porque la confianza y la fe es lo que conquista a Dios. Pero no declararlo con la boca, sino con hechos. Porque Amén. por sus frutos los conoceréis. Así es, gloria al Señor. Sí, y cuando el Señor entonces entró a la barca, que ya los vientos comenzaron a calmarse y todo a la normalidad. Entonces dijeron los discípulos, ahora entiendo. Ahora entiendo que Oye, este es el Hijo de El Dios. Hijo de Dios, ahora entiendo. O sea, ellos cuando caminaban, ellos dijeron un fantasma, gritaron un fantasma, un fantasma. ¿Por qué un fantasma? Porque al verlo Claro. caminar sobre esas aguas, óyeme. Claro, como dije al principio, que eso es algo sobrenatural. Entonces, como tú hablabas de la confianza, de la fe, tenemos que tener confianza en aquel que nos llamó, en aquel que nos creó, en aquel que dijo, ven, que yo soy la fuente, yo soy tu solución. Sabemos sí que nosotros como cristianos a veces nos agrumelamos, Exacto. a veces vienen dudas, a veces vienen situaciones. Todos pasamos por eso. Todos pasamos por eso. Yo no he visto todavía un cristiano que ha dicho que todo me va bien. No, hay momentos Difícil. difíciles, Muy difícil. pero confiamos en aquel que nos llamó, en aquel que dijo, yo soy tu padre, Amén. yo soy tu creador, yo soy la solución de tu problema, de tu situación. Tenemos en quién confiar. Qué Amén. bueno Así que es. cuando confiamos y entregamos todas las situaciones que nos están pasando, las entregamos. Señor, mira, eso no es mío, eso es tuyo. Así que tú sabes cómo lo vas a hacer, pero lo entrego. Así mismo es. Entonces, cuando Jesús hizo esa manifestación sobrenatural de poder, ahí reconocieron todos. Todo que verdaderamente. Verdaderamente este Amén. hombre es el Hijo de Dios. Porque Ay, vieron el milagro. Porque vieron el milagro. El milagro que hizo Porque Jesús. vieron el milagro, porque vieron Aleluya. la manifestación de fuerza y de influencia que tiene Jesús, el Hijo de Dios, Es como- sobrenatural. Amén. Como Tomás, cuando a Jesús en la cruz, Ajá. que ya todo lo consumió, y él dijo, ahora entiendo. Y entonces, cuando puso su mano No creeré hasta que O no sea, ahora yo- introduzca mi dedo en la mi tierra. dedo, exacto. Ahí fue que él creyó, Ujú. Tomás. Exacto. O sea, no seamos como Tomás, no, vamos a creer y a confiar Exacto. en ese Dios todopoderoso, que es Exactamente. maravilloso. Y- Él no nos deja en vergüenza jamás. Exactamente. Entonces, los discípulos, cuando vieron ese tipo de manifestación, ahí reconocieron, entre tantas manifestaciones que Jesús ha hecho, que verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Hay personas que necesitan ver para creer. Un milagro, necesitan un milagro en su vida Escéptica. para Hay poder personas creer. que son escépticas de la fuerza y el poder de Dios. Tanto así que hay ateos y personas escépticas y que pertenecen a otra entidad religiosa que no precisamente Jesús sea el centro de seguimiento para con su vida. El origen de muchos predomina por una experiencia que hayan tenido en el pasado, Sí. de que necesitaban ser salvados
en un momento de hundimiento y que Jesús no les tendió la mano. Entonces se crearon ese mecanismo de resentimiento. Hay muchas personas que están resentidas por Dios, ya sea porque perdieron un hijo, ya sea porque perdieron un esposo o una esposa, ya sea porque perdieron el trabajo que tanto le gusta, ya sea por una situación económica de años y años y años. Todo eso arropa de que hoy en día muchos corazones se han endurecido con Dios por una experiencia o por una oración no contestada o no recibida. La palabra de Dios registra y dice que aquellas peticiones que no han sido respondidas, hay muchas vertientes de interpretación. Unas de que haya pedido mal, otros de que no haya sido la voluntad de Dios, otro porque no haya sido el tiempo y otros porque no estás preparado para recibir la respuesta de parte del Padre. Señores, miren, Dios no está ahí para complacer peticiones ni requerimientos de nadie. Dios, por su infinita misericordia, lo he dicho en otras transmisiones anteriores, Dios en su infinita misericordia se manifiesta en tu vida y en la mía. Amén. Porque nos ama, porque Amén. Nos quiere, porque desea el bien para con nosotros. Las peticiones del Señor deben ser acomodadas al plan y propósito con Él y a su voluntad, y así de acuerdo a lo que Él ha establecido, primeramente a su voluntad, porque muchas veces pedimos a Dios y que creemos y entendemos que Dios tiene que respondernos. Sí, en el momento de que usted quiera. Exactamente, pensamos que Dios tiene que respondernos obligatoriamente, que tiene que hacerlo por tal o por esta razón o por la otra. Dios responde de acuerdo a su voluntad, mis amigos. Dios responde de acuerdo a su deseo de Él dar respuesta a lo que nosotros estamos pidiendo humanamente y de acuerdo al tiempo que Él ha establecido. Hay peticiones que necesita Dios trabajar en la vida de muchas personas que quizá me están viendo para poder recibirlo, porque no están preparados o no están en la plataforma que Dios quiere que estén para Él responder esa petición. A veces entendemos y pensamos que sí estamos preparados para recibir lo que estamos pidiendo y Dios dice, no, es que tú todavía no estás listo para recibir esa respuesta de parte mía. Y a veces lo que tú tanto pides te va a hacer daño, te va a alejar de Dios o va a pasar una situación que no va a convenir para con tu vida. Y Dios siempre quiere el bienestar de cada uno de nosotros. Y Dios quiere ayudarte en todo tiempo, en todas circunstancias. No somos quien para trazarle líneas a Dios. No somos quien para llevar resentimiento con Él. Ni sentir que Dios está obligado a cumplir un requerimiento propio de nosotros y que producto de que no recibimos esa respuesta nos vamos a alejar de Dios y vamos a hablar y expresarnos mal de Él a los lugares que vamos a través de las redes sociales. El respeto hacia Dios se debe simplemente conglomerar en nuestro corazón porque somos criaturas de Él. Amén. Y muchos dicen y se sienten de que hay una descendencia natural, de que el humano no fue creado por el Señor. Usted tiene la libertad de creer en quien usted entienda y con quien tú tenga la comodidad de creer. Pero el Dios vivo que nosotros creemos es un Dios sabio, es un Dios de entendimiento, es un Dios que da respuesta en el tiempo que Él quiere. Él tuvo la misericordia de enviar a su Hijo Jesús para extender su mano y salvarte de la circunstancia y del hundimiento en el mar que tú estás teniendo. Pero déjalo fluir, mis hermanos, mis amigos, déjalo a Él trabajar en tu vida. No tengas el temor de Pedro. Camina en confianza en la dirección correcta hacia el Señor y aprenderás que dentro de la barca explorará muchas cosas sin importar el peligro y las tempestades que puedan venir. El mar es muy grande, donde hay muchas criaturas y hay tempestades y hay cosas que en mal tiempo los pescadores no hacen. No. Pero aquel que anda en la barca con Jesús tiene la confianza de que nada va a poder pasar. Por eso Jesús le reclamó a Pedro, ¿por qué dudaste?
¿Por qué permitiste que la duda se sembrara en tu corazón? Porque si yo estoy contigo, nada puede pasarte. Si es mi voluntad, nada puede tocarte. Nada puede tragarte, ni un tiburón, ni Nada. ninguna criatura marina. Nadie puede tocar tu morada si Jesús va en tu barca. Pero tú tienes que tener la confianza en el Señor, caminar sin miedo, sin vergüenza, porque mucha gente hasta tiene vergüenza de aceptar a Cristo. Sí, y de andar con la Biblia en la mano. Exacto. Hay muchas personas que no se convierten Ujú. a Dios para que los amigos, ¿no? pero tú estás loco, te convertiste, ahora sí, ahora andas hasta con una Biblia. Ujú. Y a veces no se convierten por vergüenza. Por vergüenza. Por vergüenza. Entonces, el Señor no quiere que tengamos vergüenza, porque vergüenza de que nosotros nos convirtamos en el Señor, Ujú. de que le sirvamos a Dios, no, imposible. Así Entonces, es. la palabra de Dios dice que si nos avergonzamos de Él, Ujú. pues entonces Él Ajá, se sí. va a avergonzar de Así nosotros. es. Y también hay testimonio de personas que han recibido la voz del Señor y la invitación que Él le hizo a Pedro para caminar. Sí, sí, Y amén. esas personas han tenido la experiencia de que Dios le ha hablado a su vida diciéndole, ven. Amén. Y muchos se han preguntado, Señor, ¿eres tú que estás hablando a mi vida? ¿O es mi mente? ¿O son cosas mías? Señor, si eres tú, hazme una señal. Señor, si eres tú, sana a mi hijo. Señor, si eres tú, sana a mi mamá. Señor, si eres tú, sana a mi papá. Señor, si eres tú, a que mi esposo o mi esposa regrese. Señor, si eres tú, el problema que tengo con el vecino, con la casa, con el Sí. trabajo, manifiéstate. Amén. Y el Señor Lo hace. lo hace. Claro. por Entonces, misericordia. muchos que están viendo esta transmisión, dice, Señor, pero si eres tú, hazme esto para yo Sí, creerlo. para creerlo, amén, así. Y Dios tiene la potestad, yo no tengo por qué demostrarte Sí. de que si soy yo o no soy yo, si tú quieres ver, y lo demás es tu problema, Sí. pero Dios sí hace. Amén. sí. ¿Por qué? Porque Él es bueno, Él es y amor. sana, y muchos han testificado, mira, yo vengo a los pies del Señor porque el Señor me sanó de una enfermedad, ¿no? Sí. El Señor me sanó a mi hijo, el Señor me liberó de un accidente, el Señor me liberó de años atado o atada de trabajos de hechicería, y el Señor me liberó. Es decir, que el Señor se manifestó como se manifestó en Pedro. Señor, si eres tú, ayúdame a llegar hacia ti. Amén. Y el Señor ha liberado a muchos, y por agradecimiento están testificando las buenas nuevas de la palabra. Pero eso es con un corazón humillado, un corazón contristo y humillado, porque el único ser que conoce el corazón del hombre es Dios. El enemigo no puede accesar a tus pensamientos ni a tu corazón. El enemigo puede suponer, adivinar, pero el Dios es el único que sabe lo que tú estás pensando, lo que hay en tu corazón. Y cuando tú deseas una manifestación de poder del Señor, como lo hizo Pedro, el Señor sabe perfectamente con qué intención lo estás pidiendo. Así es. ¿Eh? Dios descifra desde el fondo de tu corazón cuáles son tus verdaderas intenciones de una manifestación de Dios a la vida tuya. ¿Eh? Así es. ¿Cómo va a ser cuando Dios quiera manifestarse? ¿Cómo tú vas a responder luego de haber visto el milagro? Amén, sí, Señor. Muchos han visto el milagro del Señor y han vuelto para atrás. Se han devuelto para atrás. ¿Mm? O sea, Y luego le han vuelto las enfermedades. sí. Hay situaciones y casos de personas que Dios ha sanado y que no le han cumplido al Señor, porque le han prometido al Señor. La palabra de Dios dice, mira, mejor si tú no vas a cumplir, Es mejor no no prometer. así es. Hay que tener mucho cuidado con lo que le decimos al Señor. Hay que tener mucho cuidado con las promesas, porque Dios no olvida y siempre está pendiente a toda palabra que pronunciamos. Y si tú no eres una persona que va a cumplir con una promesa, mejor usted se abstiene a prometer y hablar.
Porque el enemigo a veces espera que tú hables para él hacer lo que él quiera y hacerte hasta entender cosas que provienen de Dios y no vienen de Dios, sino del diablo. Y piensa que Dios es que se está manifestando. Si vas a prometer al Señor algo, tienes que cumplirlo. Y Dios ha hecho muchos milagros y muchas manifestaciones de poder en familias que hoy en día no han cumplido con el Señor. Eso es una realidad, sí, Santa María. Muchas personas, familia, como tú acabas de manifestar, le han prometido al Señor, Señor, si tú me sanas a mi hijo de esta enfermedad, o si me sana a mí de esta enfermedad que he gastado muchísimo dinero y la enfermedad sigue, y yo no sé qué hacer, no sé qué hacer, vengo a ti, te prometo que si tú me sanas de este cáncer, de esta azúcar, de cualquier tipo de enfermedades, si tú me sanas, yo voy a servirte. Y Dios lo hace, lo sana o la sana, porque Dios es un Dios maravilloso, es un Dios que se complace en el bien, porque Él vino a deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, ¿qué hace el Señor? Le permite eso que ella pide o eso que Él pide, lo sana y lo cosa. Pero ¿qué pasa con esas personas cuando reciben ese milagro? Por un tiempo sí, van a la iglesia. Como Pedro que descendió y estaba caminando bien. Sí, como Pedro que... Empiezan muy bien. Muy bien, wow, gozo, alegría, voy a mi iglesia. Voy el primer amor. Sí, y voy con la vecina, alabo al Señor, esto, lo otro, qué sé yo. Y cuando ya va pasando un tiempo... Y empieza el mar a soplar. Empieza ese mar a soplar, ese viento contrario. Y cuando viene a ver, se desapareció, se apartó la mujer, el hombre de Dios, de la presencia del Señor. Empiezan a hundirse, empieza a hundirse. Entonces, en el tiempo, otra vez tiempo, Señor, sálvame, que perezco. ¿Qué pasa? Volvió la enfermedad a mí. Ahora sí es que esa enfermedad ya es para matarme. Exacto. Entonces gritan. Exacto. Porque Jesús podía permitir que Pedro vaya normalmente hasta el final sobre las aguas. Pero Dios permitió Dios le probó. Jesús probó a Pedro en ese momento. Todos en algún momento de nuestra vida seremos probados. Sí, no, es que somos probados. Somos probados como el oro. Claro. Somos probados en la fe. Somos probados en la oración, somos probados en el compromiso que podamos tener con el Señor, somos probados en el hogar, en todo el ámbito del sentido de la palabra, en todo el ámbito del saber somos probados, porque no puede ser que Dios acepte una joya o un diamante sin que Él tenga que pulirlo. Él tiene que pulir eso, tiene que darle forma, tiene que darle estructura para poder exhibir esa obra. Tú llegas al Señor siendo un diamante en bruto, hay que limpiarte. Así es. No es que tú te vas a quedar así desde que tú llegas. No, hay que limpiarte, hay que talarte, hay que pulirte, hay que darte forma. Todo eso, lo que un artesano tiene que hacer a una piedra preciosa, por ese mismo proceso tenemos que pasar todos nosotros. Así es. Y a veces hay procesos que duelen tanto, que hoy en día hay muchas personas que no se han recuperado de ese proceso y que tienen que pedir a Dios que les sane su corazón, que les sane en el nombre de Jesús, que están luchando con dolor de antaños por pérdidas familiares, por pérdida de salud, por pérdida de cualquier tipo, están todavía con esa angustia en el corazón que no pueden subsistir y tienen que clamar a Dios todos los días para que el Señor los saque de ese hundimiento que estaba pasando Pedro. Pero no puedes dejar de clamar al Señor, mi amigo, mi amiga. No puedes dejar de clamar al Señor, porque Pedro clamó a Jesús: sálvame, que yo estoy pereciendo, me estoy hundiendo en este problema. Y el Señor está dispuesto a extenderte su mano para salvarte de esta situación. Pero tú tienes que salir del área de confort y atreverte
como se atrevió aquel hombre que fue a nuestra congregación y se arrepintió del Señor. Inmediatamente cuando el pastor le oró, ese señor empezó a tener unas manifestaciones, a tener una reacción sobrenatural. ¿Por qué? Porque de la oscuridad vino a la luz. Hubo una lucha entre dos reinos. Y el Señor eso es lo que quiere. De la oscuridad que tú estás pasando, pasarla a la claridad en el nombre de Jesús. Pero tienes que descender de la barca, mi amigo. Tienes que salir de allí. Porque si sigues en ese lugar, vas a perder tu salvación. Y estás a tiempo para acudir al Maestro. Al Maestro de los maestros y al que tiene el poder, la potestad, la llave del cielo y del infierno. Es Jesús. Amén. Sí, hay que pasar porque los que todavía no han conocido al Señor están muertos. Están muertos, no física, sino en exterior, espiritual, muertos espiritualmente. Entonces, Dios lo que quiere es darnos vida, pasar de esta muerte a la vida eterna. Y Él no obliga a nadie, porque Él nos dio un libre albedrío para que nosotros elijamos lo que queremos. Hay dos caminos, tú eliges uno de esos dos, el que más te convenga. Nosotros elegimos el camino que más nos conviene, que fue el camino del Señor, caminar con Dios, entregar todo a las manos del Señor. Porque fíjate, mira esos grandes evangelistas, esos grandes apóstoles, esa gente pasaron mucho, fue un proceso. Así es. No ha sido fácil, porque por ejemplo, usted oye a un evangelista predicando con ese gozo, con ese dinamismo, pero usted no sabe por lo que tuvo él que pasar, o de dónde Dios lo sacó, para que usted lo vea frente a ese televisor, o escuchando esa radio, esos mensajes, ese mensaje con ese poder, esa presencia del Señor. No ha sido fácil para llegar ahí. Así mismo es. Y todo es un proceso y Dios permite que los procesos lleguen para pulirnos y hacernos nuevas criaturas. Entonces, el Señor dice, venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, que yo lo haré descansar. Porque muchas personas dicen, bueno, yo me voy a convertir, pero cuando yo esté preparado. No, Él no está buscando personas preparadas. Él está buscando personas que no estén preparadas para Él prepararlo, para Él hacer una obra de arte en usted y en mí, como lo hizo en nosotros. Así es que no se detengan. Vamos. Y caminen como Pedro hacia el mar. Y caminen como Pedro sobre las aguas del mar. Qué bonito sería. Óyeme, caminar sobre las aguas del mar, que esa brisa. No solamente en las aguas del mar físico, sino sobre toda dificultad. Eso, exacto, porque sobre las aguas, eso es un símbolo, ¿verdad? ¿Un símbolo? En aquel tiempo fue agua física, sí, real. Pero lo que estamos predicando es sobre los problemas y las circunstancias que se está pasando hoy en día. Mira este problema de esta enfermedad. ¿Tú sabes cuántas personas, Santa María, están aglomeradas, están atormentadas, están hundiéndose y ellos sabiendo quién puede solucionar, quién puede ayudarlos, quién puede sacarlos? Ellos no acuden. Así mismo. Aunque muchos han acudido después de esta pandemia, muchísimas personas han buscado del Señor, se han acercado, han ido donde Jesús. Han ido y han clamado al Señor, exacto, sálvame que perezco. Porque a veces Dios permite ciertas circunstancias, ciertos problemas, es para que el ser humano entienda que Él está ahí en la puerta y Él toca, Él quiere que le abramos para Él entrar, para Él organizar esa casa. Así es. Entonces, por favor, aquellos que todavía no han dado ese paso, Dios quiere que lo dé, que vaya hacia Él, porque Él no quiere que nadie se pierda, porque esa salvación costó mucho, fue la sangre de Cristo, que es valiosa, que es hermosa. Entonces no despreciemos
Vamos a aprovechar tiempo porque se está cortando. Amén. Santa María, Así tiempo. es, hay que aprovecharlo y este es el momento Sí. para buscar al Señor, descender de la barca e ir al gran maestro que es el Señor. Hermanos, mis amigos, gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión de hoy domingo, ya para descansar y entregar este día a nuestro Padre Celestial, esperando que ya mañana lunes Dios le pueda bendecir. Así es. Y que estas horas que ya te están entrando la noche, que Dios le acompañe, que el Espíritu Santo lo cobije, que tenga un descanso maravilloso y especial, y que mañana lunes pues todo salga muy bien. Que Dios le bendiga y nos vemos el próximo domingo en esta transmisión de Facebook Live de La Puerta Estrecha. Estuvo con ustedes Santa María Peña Y la Vidania Batista. Vamos a seguir caminando con Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios me le bendiga.